Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias te doy, aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Dale gracias al Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias. Gracias, 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 Señor. Amén. Muy bien, amada iglesia, le damos gracias al Señor en esta nueva transmisión de Ríos de Vida Plátanos Online. Y también le damos gracias al Señor por ustedes, porque están allí esperando este tiempo de culto, de alabanza, de palabra. Le damos gracias a Anto por estar presta y disponible para alabar a Dios. Le damos gracias a mi esposa que preparó la Santa Cena, que también se suma con nosotros para este tiempo tan hermoso de estar dándole culto a Dios y compartir la palabra. ¿Cuántos motivos tenemos para dar gracias a Dios? ¿Cuántos motivos tenés para darle gracias a Dios? Ya el primer motivo es que estamos vivos, que nos levantamos a la mañana, que podemos agradecer a Dios. Ese motivo más importante de todos es el tenerlo a Él, tener vida eterna y tener esta vida abundante que Dios nos regaló en Cristo Jesús. Así que bueno, hermoso tiempo, vamos a seguir alabando a Dios y hay otra alabanza muy linda que tiene que ver con la soberanía de Dios. En un tiempo donde parece que todo se desmadra, parece que la pandemia no afloja, de todo lo tendría que aflojar, si bien en Argentina los datos son buenos, pero si miramos un poquito adelante vemos que no hay certeza de nada en este tiempo. Pero hay una alabanza que afirma nuestra fe en Dios, que es a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios. Anoche mi hija me hizo ver Dios no está muerto 3, me gustó, me quedé mirándola en la noche. Se la recomiendo que la miren la 1, la 2 y la 3, ¿no? Y qué bueno porque tenemos un Dios vivo y a pesar de todo Él está en control de todo, de todas circunstancias. Yo en esta hora tengo un poquito de dolor de garganta, un poquito de dolor en la espalda, pero Dios es fiel y estamos dispuestos a darle toda la gloria a Él y toda la alabanza a Él. Amén. Así que vamos a seguir cantando esta alabanza tan hermosa que a pesar de todo, Dios sigue siendo Dios. Todopoderoso Dios, siempre tú serás Señor. No depende
verano o en invierno. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en suelo, aunque tiemble el universo, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios, todopoderoso Dios. aleluya, gracias Jesús. Siempre tú serás, Señor. Siempre, Señor, siempre, no importa las circunstancias. No dependes de un factor ni de una condición. En verano o en invierno, aunque caiga el hombre en suelo, Aunque tiemble el universo, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso en Dios. verano o en invierno, aleluya. En verano o en invierno, Aunque caiga el hombre en su error, aunque caiga el hombre en suelo, aunque tiemble el universo, aunque tiemble el universo, a pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. todopoderoso. A pesar de todo, sigue siendo Dios, todopoderoso Dios. Amén. Qué lindo que es alabar a Dios. Bueno, Nori, ¿cómo anduvo hoy lo de los chicos? Me dijeron que fue hermoso. Hermoso, hermoso. Todavía falta una sorpresa muy importante. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, contanos, Poquito. algunos que nos están mirando que no saben lo que hicieron con Anto, sería bueno que lo puedas contar un poquito. Bueno, hoy, en realidad el viernes, empezamos con un espacio para los niños, que bueno, le dimos por llamar escuela online, escuela de niños online, y bueno, para que haya actividades destinadas propiamente a ellos. Así que ya participaron muchas familias, y bueno, con los sucesivos días vamos a empezar a hacer actividades, conocer más de la palabra, y que puedan ellos también estar integrados a la iglesia en este espacio. Amén, amén. Qué bueno, y Anto comenzaron con la creación, Génesis capítulo 1. Comenzamos con la creación, sí, Génesis capítulo 1, enviamos un video de YouTube, estamos usando los recursos que tenemos, pronto vamos a también enviar clases con las seños de la escuela de niños de la iglesia de Ríos de Plátanos, que son todo terreno, así que las bendecimos y bendecimos a cada uno de los niños que está. También hoy enviamos una coreografía, también relacionada con la creación, porque sabemos que tenemos que conocer la palabra, también tenemos que aprender a alabar a Dios, porque es lo que dice la palabra, todo lo que respire alabe al Señor, así que si todos respiramos tenemos que alabarle, es un mandamiento, pero además lo hacemos porque lo amamos y porque estamos agradecidos por todo lo que Él hizo, hace y va a seguir haciendo por nosotros, así que una bendición poder tener una iglesia integral que no solamente se dedique a un sector, sino que es una gran familia, así que bendecimos a todos los niños y a los padres también. Amén. Bueno, como verán, tenemos la cena del Señor preparada aquí, esperemos que la tengan preparada en sus hogares también. Aproximadamente en 20 minutos estaríamos compartiendo el pan y el vino, haciendo memoria de nuestro Señor, de su obra en la cruz.
Y queremos también compartirle que estamos saliendo solamente por Face, todavía el canal de YouTube, estamos en preparativos, en todos retoques para poder salir con más excelencia, por eso decidimos no hacerlo todavía. Y también, bueno, decirles que estamos muy contentos porque si bien la iglesia no tiene esta actividad solamente de estar online, a través del culto, a través de los trabajos que están haciendo las seños de la escuela de niños, sino que también hay una actividad de trinchera, de cuerpo a cuerpo, por supuesto con todos los permisos pertinentes de las autoridades. Estamos trabajando en los comedores tenemos, en la gracia de Dios, en Manos Extendidas, en el barrio El Foquito y también en el barrio de la iglesia, que se abrió este jueves. En total son aproximadamente 180 personas que están comiendo, gracias a Dios, provisión que viene de lo alto, tenemos recursos que el Señor provee a través de distintos medios, también estamos entregando abrigo, por eso si tenés ropita, si tenés de niños, de jóvenes, de adolescentes, de te invitamos a que puedas comunicarte con el teléfono de la iglesia para poder hacer llegar estas prendas. Si tenés recursos en alimentos también serán bienvenidos, recursos que puedas dar también en forma de ofrenda, también daré la libertad de hacerlo porque el Señor bendice al dador alegre. Amén. Muy bien, así que no paramos en la gracia de Dios, Él nos impulsa a ir a más. Y tampoco paramos en este tiempo difícil que estamos viviendo como sociedad, como país, que estamos viviendo en el mundo entero. Esto es inédito, nunca la humanidad tuvo una situación semejante a la que estamos viviendo. Si bien ha habido pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, donde incluso ha habido mucha más muerte, como la última grande fue la gripe española, donde murieron alrededor de 50 millones de personas, fue una cosa tremenda. También en otro momento fue la gripe negra, que le dicen que era producto de cosas que venían a través de los roedores. Bueno, muchas pandemias ha habido, tengo anotadito allí, no era el tema de hoy, pero sí decir que todo esto, nosotros que hemos vivido y que vivimos en la era, en alguna medida, del confort, del delivery, del llame ya, donde todo es rápido, donde todo a través de las redes tenemos todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy las circunstancias hizo que nos tuviéramos que recluir en nuestros hogares a mandato de las autoridades, porque la mejor vacuna precisamente es esta, el aislamiento social. Y todo eso produce un montón de situaciones. Yo estaba viendo una pequeña encuesta que se hizo aquí en Argentina sobre cuál es el temor más grande que tienen los argentinos. Y para mi sorpresa, obviamente, uno podría decir, bueno, el temor más grande es que nos contagiemos de la gripe, del coronavirus, ¿no? Pero no, estaba viendo que el temor más grande, en un 55%, es el temor a tener perjuicios económicos, ¿sí? A tener problemas serios en la economía. Producto, por ejemplo, en un 34% dentro de ese 55%, a que de pronto no tengas la posibilidad de cobrar el sueldo, por ahí tenés trabajo, pero también tenés problemas para cobrar el sueldo. Hoy estaba mirando en el Face que ya la Municipalidad de Berazategui está hablando que si esto se extiende un mes más, ya va a tener serios problemas para afrontar los gastos, ¿no?, de los sueldos de todos los empleados municipales. Y después otro 10% le preocupa el futuro post pandemia, como que no le preocupa tanto el durante la cuarentena, sino el post pandemia. Entonces, el Señor me inquietaba en este tiempo y me llevó a un momento de la historia de la humanidad. Precisamente el gran protagonista de esto fue nuestro hermano en Cristo, un reformador, un hombre que vivió en los años 1500, un hombre alemán, un sacerdote católico, para que muchos lo conocen, se llama Martín Lutero. Él, como buen católico, entendía, por todo lo que él había aprendido en la fe católica, que la salvación no era más que por las obras, como que uno tenía que hacer cosas para salvarse.
Y él meditando, un día Lutero meditaba en Wittenberg, que era el lugar donde vivía en Alemania, precisamente era alemán, y meditando las Escrituras, leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo lo llevó a un versículo que está en la Biblia, precisamente Romanos 1:17, donde él leyó: el justo por la fe vivirá. Entonces, si lo vamos a parafrasear, podemos decir: el cristiano por la fe vivirá. Entonces, él en esa noche algo le ardió en su corazón, fue un despertar que él tuvo, y toda esa doctrina que él tenía, donde él entendía que la salvación la tenía que ganar él con buenas obras, haciendo cosas, buscando las fuerzas humanas para alcanzar la salvación, nunca estaba seguro de que él era salvo, siempre vivía triste, siempre vivía amargado, siempre vivía apesadumbrado. Ahí el Espíritu Santo le iluminó por revelación, le dio una palabra rema, una palabra personal, y él entendió que el Espíritu Santo le estaba revelando que la salvación no es por obras, sino que es por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El justo vivirá por creer, el justo será salvo por creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces él empezó, y él dice que Dios en la gracia, en su gracia, Él nos da el regalo de la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, porque todo es por gracia. Y hay versículos que así lo afirman. Yo tomé algunos, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Después, por ejemplo, en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que cree en mis palabras y cree en el que me envió, no será condenado, ¿no? Entonces está hablando el que cree en mis palabras y cree en el que me envió. Por ejemplo, en Romanos 3:28 dice: el hombre es justificado por la fe, sin las obras. La justificación es por la fe en Cristo. En Romanos 4:5 dice: su fe le es contada por justicia. En Romanos 5:1 dice que somos salvos por creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice: justificado pues somos por la fe, y habla de la obra de Cristo. Después en Efesios 2:8 dice: porque por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es porque nosotros sumemos puntos para la salvación, sino que es la gracia de Dios que nos salva en Cristo. Entonces dicen: ¿por qué el pastor está hablando de esto en este momento de crisis? Porque si bien tenemos una fe que nos da la salvación eterna, el Espíritu Santo me ponía que en este tiempo, más que nunca, tenemos también que ser salvos ¿de qué? De la ira venidera, no, porque ya tenemos a Cristo y la salvación ya la tenemos con nosotros, sino ser salvos de los miedos, de los temores, de la incertidumbre, del que va a venir, desde el que me quedo sin trabajo, o el que tengo miedo que no cobre, o tengo miedo que me contagie. Ustedes saben que en este momento no es solamente el coronavirus. Si en este momento no estuviera el coronavirus, nosotros estamos viviendo en Argentina una fuerte epidemia de dengue, donde hay gente que aún está teniendo problemas serios de salud, internados por el dengue, y ha habido muertes también. Fíjense que si no estaría el coronavirus, estaría hablando, ninguna duda, de una epidemia real que tenemos con el dengue. Por supuesto, también ni hablar de las consecuencias del encierro, de no poder salir, de poder estar. Muchos matrimonios, yo la miro a mi esposa aquí, después de la pandemia seremos fortalecidos, pero muchos matrimonios aún se van a separar. ¿Por qué? Porque estas cosas, bajo presión, demostramos lo que realmente somos. Por supuesto, no los matrimonios cristianos. Los que creemos en Jesús sabemos que lo que Dios une,
el hombre no lo separa. Amén. Entonces, cuando estamos bajo presión, sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, el Señor me ponía a mí también esto tan interesante de entender que el justo por la fe vivirá. Nosotros como cristianos por la fe vamos a superar situaciones sobrenaturales aún en cuanto a la salud. Vamos a superar situaciones que tengan que ver tal vez con la escasez. Vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios, aún viendo milagros creativos de parte de Dios en tiempos tal vez que vengan de vacas flacas, como ya está anunciado, y vamos a vivir, porque el pueblo de Israel, cuando fue sacado para la libertad de poder salir de Egipto, también presenció las grandes plagas que vinieron sobre Egipto, pero qué interesante que el pueblo de Israel estaba en una región que se llama Gosén, allí precisamente en Egipto, y ellos veían cómo todo acontecía, pero a ellos no les tocaba. Entonces habla una realidad que hay una protección sobrenatural para los hijos de Dios, y nuestro Gosén, nuestra región espiritual, que es Gosén, en ese tiempo para los israelitas o los hebreos, esclavos en Egipto, es estar en Cristo. Es estar al abrigo del Altísimo, cubiertos por la sangre de Jesús, estando a los pies de la cruz. Esa es nuestra región de salvación y de santificación por excelencia. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, esta palabra vamos a transitarla aquí y vamos a hablar precisamente de eso. La fe salvífica, ya lo dije, pero vamos a hablar de los versículos que hay que nos hablan de esa fe que nos hace vivir en lo sobrenatural de Dios. Amén. 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 Bueno, hay una alabanza, podemos ir cantando una alabanza que vos tenés ya preparadita, tanto, la que vos me digas, vamos a cantar. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, ya la cantamos, que habla de estar quietos, ¿sí? De estar quietos, aún en medio de la tormenta. Y este estar quietos, como siempre lo digo, no es una quietud de resignación, no es una quietud de confusión y que no sabes qué hacer y estás ahí quieto en un rincón como atemorizado de lo que pueda suceder, sino estar en una quietud expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. De lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Una quietud que habla de estar activos en el Espíritu. Yo, por ejemplo, hoy estuve hablando con una hermana donde sus padres son muy mayores, ellos se congregan con nosotros y yo les decía, están bien tus padres, están muy bien, están quietos, están adentro, están recluidos, pero tienen una fe activa, están orando más que nunca, están viendo las necesidades que hay en la iglesia. Ustedes saben que en estos días a una hermana que fue fruto de la campaña se le quemó la casa y literalmente perdió todo lo que es la parte de dormitorio, camas, colchones, ropa, frazadas. Y estos hermanos tan lindos consiguieron entre los vecinos, se movieron por teléfono, llamaron, estos vecinos trajeron y hemos podido llevarle muchos colchones, hemos podido llevarle frazada, otros hermanos también se movilizaron. Precioso lo que sucedió con Manos Extendidas. No lo hemos anunciado eso por las redes, hemos hablado solamente del comedor, pero eso también es digno de nombrarlo. Ahí está un poco lo que vamos a ver ahora, mostrando nuestra fe salvífica por las obras, las buenas obras que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces ellos están quietos, pero activos. Y esto tiene que ver con eso, esta alabanza tiene que ver con eso, estar quietos, conocer que Él es Dios, pero estar activos para movernos en toda buena obra. Amén. Escóndeme en tu sangre.
Cantale con toda tu fe al Señor. Escóndeme Aleluya. en tus alas, Sí, Señor. Estamos seguros en ti, estamos protegidos en Y ti, cubiertos por tu sangre preciosa. con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Aleluya. Hermoso Señor, gracias por poder estar en tu presencia, sabiendo que eres Dios, como cantamos al principio, aunque tiemble el universo, Señor. Tú tienes el control, tú eres Dios. Y ahora también en medio de estas circunstancias estamos quietos y vamos conociendo que tú eres Dios. Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a todos aquellos que estén mirando por este medio mi vida, la vida de mi esposa, de mi hija, para que nuestra fe no falte, Señor, en los momentos fuertes, en los momentos difíciles que seguramente vamos a vivir. Pero, Señor, sabiendo que estamos quietos, sabiendo que tú estás en control. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a compartir, antes de seguir con la palabra, la cena. Y precisamente si hay un momento en la vida del Señor Jesús donde Él estuvo bajo presión, donde Él estuvo en un momento tremendo, fue allí en la Santa Cena. Él estaba allí y ya sabía que era la última cena. Él estaba con sus discípulos y en un momento habla de que uno de los que estaban ahí lo iban a traicionar. Y todos se preguntaban, ¿quién será? ¿Quién será? Y estaba Juan recostado en el hombro del maestro y Pedro, que estaba un poquito más lejos, le dijo, pregúntale quién es. Y unos decían, seré yo. Y el Señor siguió transcurriendo la cena y en un momento Él dice, el que moje su pan en el plato conmigo, ese será el que me traicione. Bueno, pasó desapercibido, eso se llamó un revuelo en ese momento. Y en un momento lo mira Judas y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces, obviamente Judas hizo todo lo que tenía que hacer y se fue allí. Y ellos quedaron solos con el Señor. Ya Judas salió en búsqueda de los sacerdotes para ir a cobrar esas 20 monedas de plata con el cual traicionó al Señor. Les dijo cómo iba a ser, dónde iba a ser. Sabía que el Señor después de la cena iba a ir al Monte de los Olivos. Él sabía el lugar donde el Señor acostumbraba a sus discípulos, porque él era uno de los 12. Y lo llevó allí también para entregarlo. Y tremendo, porque cómo lo entregó el Señor, cómo el Señor fue entregado. ¿Cómo fue entregado el Señor? Fue entregado con un beso. Judas le dijo, aquel que yo le dé el beso, ese es Jesús. Tremendo, ¿no? Por eso, qué importante es que nosotros en la fe podamos tener esta certeza de la salvación, por la fe puesta en Jesús. Por supuesto, Judas no era salvo. Judas estaba ahí
vio los milagros, hizo señales, hizo maravillas, pero nunca fue regenerado, nunca tuvo a Jesús en su corazón. Él lo movía en otras cosas. Y yo creo que en este tiempo es un tiempo donde nosotros, el Señor nos quiere afirmar en Él, nos quiere afirmar en esa fe salvífica, aún de pensar que ya sea que vivamos para Cristo, y ya sea que muramos para Cristo. Los cristianos tenemos buenas noticias, y las buenas noticias no son solamente para la tierra, son para la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de una vida, como decía el pastor Francisco, mi pastor, él siempre decía, Dios habla más de la vida del más allá que del más acá. Si vos lees la Biblia, Jesús habla muchísimo más de la vida eterna que de la vida temporal. Por eso nosotros también tenemos que empezar a hablar de la vida eterna. Otro día estaba hablando con un hermano y le decía, voy a empezar a predicar de los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Eso se llama escatología. Vamos a empezar a hablar un poquito, a prepararnos para lo que se viene. Se vienen cosas tremendas sobre este mundo, pero recordad que nosotros estamos en Gosén. Y tenemos que buscar que muchos también vengan a Gosén para que reciban salvación. Bueno, con esta palabra de reflexión, vamos a pedirle a mi esposa amada que bendiga este pan, que bendiga este vino y lo vamos a compartir. ¿Ven? Padre amado, nos preparamos, Señor, para hacer memoria de ti, hacer memoria de esa cruz, donde diste tu vida, donde entregaste tu sangre. Señor, hacemos memoria de ti, donde nos perdonaste, nos redimiste. Señor, nos hiciste libres para amarte, para vivir una vida como estábamos hablando, sobrenatural, la vida que tú quieres que vivamos. Y ahora recordamos tu cuerpo partido, este pan lo bendecimos, representa tu cuerpo que has dado por nosotros, lo bendecimos, participamos del pan que es tu cuerpo y bendecimos también la copa que contiene tu sangre. Gracias, Señor, te damos por esa sangre derramada en la cruz. Amén. Que nos da esa vida, Señor. Queremos vivir esa vida que tú nos has dado, Señor, por lo cual has muerto, has sufrido y también has resucitado, Señor. Aleluya. Y nosotros, juntamente contigo, resucitamos en novedad de vida, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, y participamos de estos símbolos pensando en ti, Señor, en tu amor. Amén. En tu amor sobre todo, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Nos enfocamos en eso, porque tú en esa cruz diste tu vida, no para que miremos solamente la muerte, que sí la reconocemos, sino poder vivir a través de la vida nueva que nos diste en ti, Señor. Amén. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, toma el pan, puedes compartirlo ahí con tu familia, disfrútalo, vamos a dejarle guiando y podamos, mientras tanto, disfrutar una alabanza aquí en la presencia de Dios. Puedes tener libertad de orar por tus hijos, orar por tu esposa, orar por los que están allí contigo, que se mueva el Espíritu Santo como se está moviendo aquí con toda libertad. Amén. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano
Quieto estaré, sé que eres Dios. Pero ese estar quietos habla de un reposo en el espíritu, no habla de estar quietos en el físico, en lo físico. Hablábamos recién que la fe, la salvación es por la fe y no por las obras. Pero sin embargo, en Santiago capítulo 2, verso 26 dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe, sin buenas acciones, está muerta. Porque nosotros mostramos que somos cristianos, mostramos que tenemos la salvación, mostramos que tenemos el Espíritu Santo, mostramos que vivimos la palabra haciendo buenas acciones. Las buenas acciones no son para adquirir la salvación, sino que las buenas acciones demuestran que somos salvos. Tenemos amor por el prójimo, vemos la necesidad y la suplimos, nos mueve, tenemos empatía, sentimos el dolor del hermano, nos gozamos con los que se gozan, nos dolemos con los que se duelen. Por eso, qué hermoso este ministerio de manos extendidas, pero nosotros no lo hacemos solo de manos extendidas. Muchas veces golpean la puerta de tu casa, tal vez te piden un platito de comida, tal vez te piden algo que tenga que ver con alguna necesidad, y bueno, estamos ahí para suplir. No le decimos, mirá, anda a la iglesia, no, si la palabra de Dios dice, todo aquel que te pide, dale, ¿no? Entonces, qué importante que es mostrar nuestra fe. Y por las obras. Y también en Génesis capítulo 15, verso 6, ustedes saben que nosotros hablamos la semana pasada, precisamente el miércoles, hablamos de Abraham, hablamos de Noé, hablamos que Noé en el momento tan difícil de la humanidad, él estaba haciendo el arca cuando no había llovido, la estaba haciendo arriba de una montaña. Sus obras estaban mostrando su fe, que él estaba creyendo en lo que iba a venir. Y Abraham también, dice la palabra de Dios, en Génesis capítulo 15, verso 6, dice: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham creyó al Señor, y Dios le consideró justo debido a su fe. Es decir, nosotros no solo creemos en Dios, sino que le creemos a Dios, le creemos a lo que Dios dice en su palabra. Y obramos conforme a su palabra. Ahora, esa misma fe que vos tenés, que ya no es una fe para ser salvo, sino que es una fe para realizar obras que tengan que ver con testimoniar de nuestra vida cristiana, te digo algo, hermano, te digo algo, hermana, va a ser probada. Siempre Dios va a probar nuestra fe. Yo entiendo que este tiempo que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial, de cuarentena, Dios está probando la fe de la iglesia. Dios está probando cuánto creemos en su palabra. Dios está probando cuánto creemos en sus milagros. Dios está probando cuánto no solo creemos en Dios, sino cuánto le creemos a Dios. Hay una medida de fe que Dios te dio, que Dios nos dio a cada uno de nosotros, y conforme a esa medida de fe vamos a ser probados. Yo estaba, cuando preparaba esta palabra, pensaba en 36 y Mitre, ¿no? 36 y Mitre tuvimos muchos estadios, muchos momentos de la construcción del templo allí, y recordaba que en un momento, primero, pasaron cosas tremendas, que parecía como una iglesia tan chiquita iba a comprar un terreno tan caro. Lo compramos. Como una iglesia tan chiquita no solamente tuvo plata para comprar el terreno, sino para empezar a hacer los planos y, por supuesto, empezar a edificar. Y en el momento más duro de la economía, de la recesión, nosotros, donde todas las obras paraban, nosotros seguíamos edificando. Y ahora, en medio de la pandemia, en medio de tantas situaciones, está viendo como hermanos me siguen llamando para entregar sus diezmos, para entregar sus desafíos, porque es como que el Señor nos lleva a más. Y en este momento nosotros podemos decir, no, pero ¿cómo vamos a tener 2 comedores? Si teníamos uno para niños, ahora vamos a tener, ¿saben cuánto en la gracia de Dios y la fe de la iglesia puesta por obras, estamos alimentando 180 personas, casi 50 familias, donde hay niños, adolescentes y mayores. Eso es mostrar
la fe a través de las obras. Pero también el Señor ponía en mi corazón que aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta cuarentena, nosotros, el Señor nos va a dar, cree hermano, que ese templo va a ser terminado, va a ser edificado, va a ser hermoseado y muchas almas van a venir a Él. Cuando nos permitan empezar a edificar, cuando ahora, bueno, la parte de construcción está ahí, medio complicadito, como que se abre, no se abre, bueno, el Señor nos va a dar el tiempo y la estrategia para hacerlo, pero ese templo va a ser terminado. Entonces la fe va a ser probada, amén, ¿te quedaste ahí? La fe va a ser probada. Bueno, Abraham también fue llamado a ser probada, y en el capítulo 22 de Génesis dice la palabra de Dios: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. 22, verso 1, ya ahí no arranca, ahí arranca el Señor. Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él: aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, no tenía varios, tenía único ese. Y le dice: sí, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Qué prueba, ¿no? El hijo que más amas, el único que tienes, me lo tenés que sacrificar a mí. Sobre un monte, el monte Moriah, donde yo te mostraré. Y allí el Señor le dice: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Fíjate, esa noche, yo no imagino, habrá podido dormir, no habrá podido dormir. La Biblia dice: se levantó temprano. Si se levantó, que se acostó. No es que anduvo caminando por las paredes. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque tenía fe en Dios. En Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, habla que Abraham, como lo dije el miércoles pasado, estaba dispuesto a entregar a su hijo porque sabía que Dios él era Dios y se lo iba a devolver, de alguna manera se lo iba a devolver, como marcando la resurrección de Cristo a través de esa acción que le estaba haciendo. Y dice: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida, dice. Dios se lo había pedido para sacrificar, pero él dijo: volveremos. No dijo: voy a volver. Iban a subir solamente el jovencito y él. Dice la palabra de Dios que la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros no miramos la realidad. Si estás mirando mucha televisión, estás mirando mucho el Face, estás con mucha información y no estás en la palabra de Dios, vas a empezar a llamar las cosas como las ves, con miedo, con temor, con incertidumbre, con cansancio, con agobio. Pero si mirás a través de las promesas de Dios, vas a empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Ese trabajo no lo voy a perder, ese sueldo no me va a caer, y si ese sueldo se cae, el Señor me va a levantar otro y me va a dar otro. Ese negocio no se me va a cerrar, porque el Señor es el que abre, y cuando Él abre nadie cierra. El Señor le estaba diciendo aquí: adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo para el sacrificio. Y dice: mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, a su padre, su hijo, que llevaba la leña a cuesta. Es como la figura de Cristo subiendo el monte con la cruz, ¿no? Para ser sacrificado por amor a nosotros. Ahí Isaac, el hijo de la promesa, en el cual Dios le iba a dar descendencia más grande que las tierras, que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Iba con la leña a cuesta y le dice el niño o el joven a su padre: padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y escuchen las palabras que les dijo Abraham:
el hombre que tenía una fe que estaba siendo probada. Dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Él estaba llevando a su hijo al sacrificio, pero él, sin embargo, sabía por la fe que Dios algo iba a hacer. En medio de la prueba, en medio de la situación compleja que le estaba pidiendo su hijo, él estaba diciendo, Dios va a proveer. Yo te digo, Dios va a proveer para tu vida. Dios va a proveer sanidad. Dios va a proveer restauración. Dios va a proveer, pero mantenete en una actitud de fe. Mantenete en una actitud hasta las últimas fuerzas de fe, porque Dios está probando nuestra fe, iglesia. Yo lo dije recién, Dios está probando mi fe. Nosotros de 36 a Mitre vamos a llegar con una fe probada. Ya sea tu ministerio, tal vez no sea de nuestra congregación, Dios está probando tu fe. Dios está probando tu fe para tu ministerio, para lo que se viene. Dios está probando tu fe porque tal vez a través tuyo mucho pueblo sea conocido, conozca a Dios a través de tuyo. Dios está probando tu fe. Padre de familia, si tenés temor de que andes sin trabajo, Dios está probando tu fe. Dios está probando mi fe. Pero mantengámonos en una actitud expectante de lo que Él quiere y va a hacer. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. ¿Te hace acordar algo eso? Para matar a su hijo en sacrificio. Es como la figura de Dios el Padre entregando a su Hijo Jesucristo. ¿Sabés que este monte Moriah es el mismo monte donde está construido el templo de Jerusalén? Donde fue construido el templo de Jerusalén. Y donde ahora está la mezquita de Omán. Es una mezquita de los musulmanes. Y ese es el templo que se va a reedificar y que anuncia la segunda venida de Cristo. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante de escatología. Esto aconteció allí. Abraham levantando el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. Aunque él dijo, Dios proveerá cordero, él seguía hasta las últimas consecuencias. Y mirá lo que dice acá. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Qué interesante esto, ¿no? Cuando uno está siempre en la presencia de Dios. Cuando lo llamó Dios para probarlo, aquí estoy. Está en plena prueba, aquí estoy. Y siempre se siente en la presencia de Dios. Hoy hablaba con un hermano que lo quiero mucho y estaba pasando un momento muy difícil y me dice, mira, Roberto, entendí una cosa. Esto no me tiene que robar la presencia de Dios. Esto no me tiene que sacar de la presencia de Dios. Gloria a Dios. No nos tiene que mover de la presencia de Dios. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero que estaba enredado con los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. En este tiempo, iglesia, Dios se quiere revelar de muchas maneras, pero si le quiere revelar de una manera en que Él trae provisión divina, en que Él trae provisión del cielo, en que por más que se cierren negocios, se cierren situaciones, se cierren trabajos, Él trae provisión. Mantenguemos una actitud de fe activa, creyéndole a Dios. Y dice, hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Tenés temores por escasez? Subamos al monte. ¿Tenés temores por problemas de salud? Subamos al monte. ¿Tenés temor por incertidumbre porque el miedo te paraliza? Subamos al monte para que no nos paralice el miedo, sino que estemos quietos delante del Señor.
La palabra de Dios nos enseña en Mateo 21:21, muchos años después, muchos siglos después, el Señor Jesús les dice: les digo la verdad, si tienen fe, no dudan, pueden hacer cosas como esta. Y mucho más, hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y echa al mar, y sucederá. Yo te digo, hermano, que estoy convencido que vamos a ver cosas tremendas en este tiempo. No hablo de avivamiento, que mucha gente va a la iglesia, eso lo va a hacer el Señor. Estoy hablando de avivamientos personales, avivamientos en tu casa, crecimientos de fe. Hablaba con un hermano y me decía: pastor, no estoy haciendo algunas cosas porque no me siento. Mirá, y yo le dije: para, no me hablas de sentir. La Biblia no habla de sentir, la Biblia habla de creer. La Biblia no dice el justo va a vivir porque siente o no siente. Dice la Biblia, nos dice, el justo vivirá por la fe, por lo que cree. Tenés que levantarte a las 6 de la mañana, orar oración, levántate. El justo vivirá por la fe y orá con entendimiento, orá creyéndole a Dios. Es un tiempo de estar activo en el espíritu, quieto en lo físico, pero activo en el espíritu. Muchos nos estamos moviendo porque tenemos que hacer cosas para el Señor. Yo le digo a mi señora: nunca trabajé tanto para el Señor como ahora. Cuando todos estamos aquí, estamos trabajando más. Bueno, pero pesa un llamado, también sobre vos pesa un llamado. Líder, que te estás durmiendo, levántate tú que duermes. Jovencito, jovencita, que tu fe se está apartando y hay muchas horas en los Face. Ahí dice que mucho tiempo la gente está en las redes. Mucha gente mira más televisión, mira muchas más series. Cerremos eso y busquemos la palabra, busquemos la presencia. Entrenemos nuestra fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra rema, así como se le reveló el Señor a Martín Lutero, hizo una reforma que trastornó la iglesia conocida hasta ese momento, y de ahí venimos nosotros, los cristianos evangélicos, y transformó la era espiritual de la iglesia. Así el Señor en este tiempo quiere hacer una reforma en tu vida. Tenés que ser el reformista que Dios quiere que seas en tu vida. Y si no conoces al Señor y estás entendiendo que hay algo que te falta, lo que te falta es Cristo. Recibir a Cristo, creer en esa obra que Él hizo en la cruz, para que vivas por la fe, para alcanzar salvación, pero para que vivas por la fe también, para hacer obras que demuestran tu fe en Cristo. Yo quería terminar, voy a aprovechar unos minutitos, en Primera de Pedro, capítulo 1, ustedes saben que hay 2 epístolas de Pedro, vamos a la primera, y aquí el apóstol Pedro le está hablando a los cristianos que estaban repartidos por toda Asia. Vivían problemas tremendos, eran perseguidos, eran maltratados, eran ninguneados, los judíos se rebelaban contra ellos. Y en ese momento, Pedro le habla de las dos fe, le habla de la fe, que tiene que ver con la certeza de la seguridad eterna, y le habla con la fe que va a ser probada en la tierra con respecto a las buenas obras. Y le dice, en el verso 5 del capítulo 1, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. La salvación la vamos a ver consumada cuando estemos en el cielo. Yo ya la disfruto ahora en la tierra, pero la vamos a ver consumada en el cielo. Esta está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Ahí vamos a ver la salvación tan grande. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas en este tiempo breve. En la vida vamos a vivir pruebas. Ahora estamos viviendo una tremenda, junto con muchos hermanos diseminados en distintos lugares del mundo. Y dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo
el mundo. Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo pasada por el horno de la prueba. Y está sacando lo que es pensamiento positivo, está sacando lo que es, tengo un poquito el control y te puedo hablar. No, estamos quietos esperando, pero activos en el Espíritu. Y el mismo apóstol le dice, en el capítulo 5 de este mismo Primera de Pedro, a estos que estaban viviendo una cosa tremenda: no desvíes tu mirada del cielo porque nos espera una tremenda salvación que ojo no vio, ni oído yo, ni se levantaron a corazón de hombre las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero también les dice: así que humíllese ante el gran poder de Dios. La fe activa te va a hacer humilde. No, acá estoy súper fe. Yo tengo la fe que vence el mundo, que es verdad, pero no me hace soberbio. La fe que vence el mundo me hace estar confiado. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Ponga todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alertas. Cuídense de su enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. Sean fuertes en su fe. ¿Cómo crece la fe? La fe crece por la palabra y poniéndola en práctica por las obras. Sean firmes con una fe fuerte. Y dice: recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. No somos los únicos. No somos los únicos. Todos. Hay muchos hermanos en la fe que tal vez estarán con coronavirus en las terapias intensivas. Los familiares, las iglesias deben estar orando. Hay pastores que han partido con el Señor en España, productos de haber contraído el coronavirus cuando todavía no sabían el nivel de contagio. Fueron a ministrar a sus fieles y quedaron contagiados y partieron con el Señor, pero sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo. Y ya vieron y están viendo la gran salvación. Y dice la palabra de Dios: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cuál es el fundamento sólido? Su palabra. Su palabra. Le creemos a Dios, creemos en Dios. Y dice: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a terminar este último minutito alabando a Dios. No sé si nos queda una alabanza, Anto, para darle gloria a Dios. Y hay una alabanza que dice: hay urgencia de ti. Vamos a cantarlo un ratito. Hay urgencia del Señor manifestándose en nosotros. Hay urgencia del Señor en que el Señor se manifieste en este mundo a través de la iglesia. Dice la palabra que la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay urgencia de Dios para este mundo. Y este mundo Dios se va a manifestar a través de la iglesia. Hay urgencia de Dios. Vamos a cantarlo con todo el corazón y vamos a meditar en esta palabra. Hermano, que tu fe sea probada no quiere decir que vas a ser reprobado. Vamos a ser aprobados, porque yo sé que hay una congregación de valientes a los cuales Él nos llama a ir a más. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y decir: hay urgencia de ti, Señor. Urgencia de ti. Aleluya. En este lugar. Sí, Señor. Hambre y sed de ti. En este lugar. Sí, Padre. Urgencia de ti. Abrí tu corazón, iglesia. En este lugar. Dejad caer toda carga de ansiedad a sus pies. Hambre y sed de Y en lugar de ello, ti. hambre y sed del Dios vivo. Aleluya. En este lugar. Y declárale: manifiesta. Manifiesta sea tu gloria, tu dominio.
dominio y tu verdad. Hay urgencia de tu santidad. En este lugar, en este mundo. Aleluya. En este lugar. Iglesia, te bendecimos, seguimos alabando. Y ya mi señora va a ir terminando la programación. Les amamos. Nos vemos el miércoles. Vamos por más. Esa fe que vence al mundo. Que en este tiempo la podemos llevar en esas buenas obras que glorifican a Dios. Pero no olvidando esa salvación tan grande que tenemos, donde nos libra de todo temor y de todo cansancio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En este lugar.